un final de carrera, ¿no? Este es un final de carrera, el cual es un dispositivo de contacto. Este sí no es de proximidades de contacto, que tiene distintos accionadores, ¿no? Este es su accionador. Entonces, este es de rueda. Cuando pasa un objeto y hace contacto acá, entonces tiene contacto, un contacto normal abierto y un contacto normal cerrado. Generalmente, los industriales, finales de carrera industriales como este, tienen dos contactos, uno normal abierto y uno normal cerrado, que cambian de estado cuando es accionado este rodillo o esta palanca o que puede tener una varilla, un rodillo, un botón, ¿sí? Cuando es accionado, cambian de estado. El normal abierto se cierra y el normal cerrado se abre. Entonces yo puedo activar o desactivar algún componente mediante esa detección, ¿no? ¿Por qué se llama final de carrera? Porque generalmente se los utilizaba, digamos, antes para la automatización de un cabezal, por ejemplo, que estaba ahí lleno de derecha a izquierda, llegaba acá, entonces hacía contacto con esto y al cerrar el normal abierto mandaba la señal para decir que el motor de traslación ya ha llegado a su fin de curso, a su fin de carrera. Entonces ya se puede tomar otra acción, ¿no? Entonces el final de carrera es un sensor y no es un actuador. ¿Listo? Están viendo la presentación, ¿no? Ahí. ¿Estimados? Sí, ingeniero, se ve. Ya. Ok. Lo siguiente ya es todo esto junto, ¿no? Todos los conceptos que hemos venido indicando: sensor, actuador, sistema o proceso y diagrama de bloques expresado, ¿no? Y donde voy a ver cómo es un sistema de medida, o sea, sistema de medida para un proceso, ¿no? Entonces, tengo el proceso acá, que puede ser cualquier, como lo han descrito sus compañeros, ¿no? Conjunto de actividades que buscan un propósito común y del cual voy a extraer una información mediante una variable física. Puede ser temperatura, humedad, nivel, volumen, lo que se les ocurra, cualquier variable física que pueda existir. ¿Por quién va a ser recogida esa información? Por un sensor, ¿sí? Un sensor, ¿por qué? Porque es el dispositivo capaz de transformar una variable física en una señal eléctrica. Entonces, a la salida del sensor voy a tener la señal eléctrica. Esa señal eléctrica les indicaba que tiene que ser acondicionada, ¿no? Entonces, todo este sistema de medida es el que me va a dar la señal medida de este proceso, ¿no? Esa señal medida la puedo visualizar en una pantalla, qué sé yo, esto está como un contador, pero puede ser una pantalla, ¿no? Y también tengo que transmitirla. ¿Hacia dónde? Hacia el sistema de control o hacia el PLC, ¿no? Entonces hay distintas formas de transmitir. Mediante un transmisor, el medio de transmisión, que puede ser por cable, por, no sé, por radiofrecuencia, por internet, por satélite, qué sé yo, ¿no? Entonces va a haber un transmisor y un receptor, ¿no? Entonces, este receptor va a enviar la señal medida hacia la unidad de control o el sistema de control, que es el PLC. En el PLC se va a analizar esa información, ¿sí? Y en base al programa que tenga el sistema de control, se va a tomar una determinación y se va a dar un mando, una señal de mando, una señal o una orden, ¿sí? ¿A quién? Al actuador. El actuador obedece la orden que, si es un compresor, encendete, se enciende, empieza a comprimir el gas refrigerante, por ejemplo, de un aire acondicionado, y que va a entregar una variable física que es aire frío, ¿sí? Que al proceso, que si, por ejemplo, es el acondicionamiento de una sala, el proceso que lo estamos haciendo a través de un aire acondicionado, entonces le va a devolver mediante el evaporador aire frío a la sala para llegar a la temperatura
adecuada, la temperatura de confort, que será 25 grados, ¿no? En esa sala acondicionada. El proceso, en este caso del ejemplo, sería el acondicionamiento de aire de una sala, ¿no? Entonces, la variable física, la temperatura, un sensor de temperatura que está recogiendo, que es acondicionado, por ejemplo, puede ser un PT100, ya vamos a ver por qué PT100, que lleva, se acondiciona la señal de resistencia variable a corriente variable. Ya tengo la señal medida, la transmito hacia la unidad de control, y de ahí dice que en la unidad de control que la temperatura agradable o de confort es 25 grados. Entonces, como aquí he medido 30 grados, que es mayor la temperatura, la compara, y como es mayor, da la orden de encender al compresor, ¿sí?, del aire acondicionado. El compresor se enciende, obedece esa orden, se enciende, comprime el gas refrigerante, lo hace circular por un serpentín y a través del evaporador bota el aire frío, ¿no? El aire frío acondiciona la sala, baja la temperatura y así este lazo se va cumpliendo en cada instante de tiempo hasta llegar a los 24 o 25 grados. Una vez que llega a los 25 grados, hace la pregunta acá, y como ya ha llegado, entonces ya no es necesario, la señal de mando es apagar el compresor, ¿sí? Solamente el compresor, apaga el compresor, ya deja de mandar aire frío, y el evaporador solamente trabaja el ventilador para hacer recirculación del aire, solamente, hasta que vuelva a subir la temperatura y vuelva a seguir todo el proceso, ¿no? Entonces, esa es la forma en un diagrama de bloques donde se puede explicar todo el automatismo de un proceso a través de un sistema de medida y con un sistema de control. Esto ya es más real, digamos, esto ya no es con bloques, sino es con equipamiento. Aquí hay un horno industrial, ¿no? Una resistencia que va a calentar calefactora, este sería el actuador, ¿no? El sensor, un sensor de temperatura en el horno, que puede ser una termocupla, que es más adecuado para, si bien no es tan preciso una termocupla, pero es más adecuado para temperaturas altas, porque tiene un alto rango de medición de temperatura, la termocupla. Entonces va a llevar la información a un acondicionador de señal de temperatura, ¿no? Este acondicionador, si es una termocupla, el sensor transforma la temperatura en una tensión continua del orden de los milivoltios, ¿sí? A medida que aumenta la temperatura, aumenta la tensión, pero en milivoltios. En milivoltios es muy difícil medir. Entonces, tengo que acondicionar la señal de temperatura, o en este caso una señal eléctrica que sería milivoltios, a voltios, o a una señal de corriente, puede ser, para poderla transmitir y no haya ruido, no se confunda con ruido, ¿no? Y mande o transmite una señal de calidad. Lo transmito la señal, en medio de transmisión ya hemos dicho cuáles pueden ser, y en el receptor después hago un aislamiento para meter al controlador a la unidad de control. En este caso es una unidad de control dedicada, que es control de temperatura, un controlador de temperatura, ¿no? Le entra la señal del sensor ya acondicionada y sale una orden, ¿no? Acá en el controlador de temperatura está, qué sé yo, a 110 grados, ya puedo apagar la resistencia. O si está menor que 110, tengo que encender la resistencia. Ese programa está acá, analiza según la temperatura que está midiendo. Si es menor que 110, entonces manda la orden de cerrar este relé, este contacto, para que se encienda la resistencia. Cuando sea mayor ya, entonces va a mandar la orden de que abra este contacto para apagar la resistencia, porque ya ha llegado a la temperatura objetivo, que se llama, vamos a ver, que se llama set point, ¿no? Temperatura objetivo, temperatura de puesta, temperatura a alcanzar.
Bien, entonces, no sé si tienen alguna consulta. Hasta acá de todo lo que hemos estado viendo. Muy calladitos, ¿ah? No hay consultas, Inge. Quedó claro. Bueno. Sí, ingeniero. Ok, entonces, a ver, voy a tomar la... Vamos a quedar acá. Voy a tomar la asistencia de salida.